7:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Damos la bienvenida al expresidente de la República, asambleísta por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez Borbúa. Lo invitamos a propósito de algo que viene hablando desde hace tiempos. Ha enarbolado la bandera de la cadena perpetua en el Ecuador para quienes cometan actos de corrupción. Finalmente, por cierto, es el primer filtro. Pasó el Consejo de la Administración de la Legislatura su calificación y ahora irá a la comisión respectiva. ¿Qué significado tiene para avanzar en esta propuesta? Asambleísta Lucio Gutiérrez, muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias a todos los amigos que nos están escuchando a través de la cadena EXA, Radio Democracia. Muchas gracias, licenciado Miguel Rivadeneira, por esta oportunidad. Efectivamente, ecuatorianos, hemos dado un paso grande en la lucha real, frontal, contra la corrupción y la impunidad, que son prácticamente la madre, la raíz de todos los males en el Ecuador. Porque por la corrupción hay la narcodelincuencia, la narcopolítica, los sobreprecios en la construcción de las obras, malos materiales en la construcción de las obras. Por la corrupción, luego de que se roban el dinero de los ecuatorianos, se van al exterior y luego se declaran perseguidos políticos. Así que yo sí quiero felicitar a los integrantes del CAL, comenzando por el presidente del CAL y presidente de la Asamblea, el ingeniero Henry Kronfle, porque ya pasa dos escollos. El primer obstáculo es la comisión técnica que analiza si es que realmente tiene o no tiene viabilidad un proyecto. La unidad técnica legislativa. La unidad técnica legislativa. Ya. Luego, pues, va al segundo gran escollo, porque realmente es el filtro más duro, más difícil. El CAL está integrado por asambleístas del Partido Social Cristiano, correístas del gobierno y un asambleísta de ADN. Son los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa. Y pues, este proyecto de reforma a la ley orgánica, a la ley orgánica penal o código orgánico penal, como se lo conoce, va a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que ojalá, pues, y vamos a pedir ese apoyo, se lo pueda aprobar lo más rápidamente posible. ¿Qué es lo que persigue esta propuesta de reforma a la ley? ¿La cadena perpetua para quiénes? La cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos, con el concepto que ya mencioné. Ellos son los causantes del desastre nacional, porque ellos se roban la plata. No hay dinero para pagar a los municipios, no hay dinero para comprar medicinas en los hospitales, no hay dinero para incentivar la producción nacional, para ayudar a los agricultores, a los ganaderos, a los indígenas, que son pues el sector más excluido del desarrollo del país. Cadena perpetua a ellos, pero como lo que nos interesa, ecuatorianos, es que devuelvan la plata, no que se burlen del país. Entonces, cadena perpetua con un estímulo. Si devuelven la plata robada, se someten a la actual legislación penal. Entonces, en un lado, pues, la mano firme, pero en el otro también un estímulo para que no roben, porque no van a poder disfrutar del dinero robado en el momento que se apruebe esta ley, porque o devuelven la plata robada o se quedarán eternamente en la cárcel. Igualmente, la propuesta aceptada a trámite ya por el Consejo de Administración Legislativa es cadena perpetua para estos jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes, igualmente con un estímulo, hasta que devuelvan la plata robada. La plata que recibieron, devuelven la plata que recibieron y se someten a la actual legislación penal. Ejemplos: el juez Curipayo, que recibió $250,000 para dejar en libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. En este caso, devuelve los $250,000 y devuelve no los tiene cadena perpetua, y se somete al Código Penal. A la actual legislación penal, 10 años, 15 años, lo que sea, pero ya no se queda en cadena perpetua. Igualmente, cadena perpetua, aquí sí, ya no hay vuelta que darle a los sicarios, a los violadores, a los que cometen femicidio y, en definitiva, pues, a todos estos crímenes execrables, porque ya no se le puede devolver la vida. Si es que le mató a una persona, ahí sí se quedan en cadena perpetua. Y ya no habrá la posibilidad que hubo, por ejemplo, cuando el señor Rasquiña
condenado como a 35 años de cárcel por haber asesinado a varias personas. Un juez le redujo la pena. Le redujo la pena, salió creo que a los 5 años. Y se burlan del país, y se burlan de la justicia. Entonces de aquí ya no habrá esto, así que los delincuentes tendrán que pensar 3, 5, 10 veces antes de cometer un crimen execrable, porque ya no hay la posibilidad de que le paguen al juez. Cadena perpetua es cadena perpetua, no hay media cadena perpetua, no hay un cuarto de cadena perpetua, es cadena perpetua. Y también la propuesta que yo pienso que es mayoritaria de los ecuatorianos es que los privados de libertad, los presos que están en la cárcel, la gran mayoría de ellos por haber cometido delitos contra la sociedad, no es posible que los ecuatorianos les paguemos el desayuno, almuerzo y merienda cuando hay varios ecuatorianos pobres que por esta desigualdad social que existe en nuestro país todavía, a veces no comen las 3 veces al día. Entonces, el privado de libertad tendrá que pagar la comida. Y para pagar la comida tendrá que trabajar. Si no quiere trabajar, bueno, pues tendrá que conseguir quien le paga la comida, pero ya con esta propuesta no comerán gratuitamente, ya no serán mantenidos por el pueblo ecuatoriano. Y también de esta manera habrá una real rehabilitación, porque cuando salgan en libertad ya no lo harán para robar, sino para trabajar en un gran porcentaje de esta gente. Y también queremos proteger la integridad del juez. Y al juez, en esta propuesta, le damos un código para que el delincuente, el sicario, el narcotraficante que está siendo condenado no sepa cuál es el juez. No identifique. Y no identifique, y no haya la presión en contra del juez y de la familia. Pero también ecuatorianos, porque todo es por la experiencia, pues, ¿no? Y ya tenemos algo de experiencia gracias a ustedes. También le damos un código al delincuente. ¿Para qué? Para que el juez o para que otro juez curipallo no tenga la mala tentación de que si tiene un pez gordo al que está juzgando, pedirle plata, es decir, sacarle dinero. Que no sepa que es Jorge Glass, por decir algo. Que no sepa que es Jorge Glass, que no sepa que es Rasquiña, que no sepa que es un pez gordo, como se lo llama pues socialmente a estos delincuentes de cuello blanco. Coronel Gutiérrez, esta propuesta loable en el país choca con los votos. Habrá que pasar los filtros, la comisión, el pleno. Querrá la mayoría de asambleístas aprobar por un lado, y por otro, los corruptos acaso en el país no enarbolarán la bandera de una constitución de derechos, cuando hay organismos internacionales, organismos nacionales de los derechos humanos que abogan por delincuentes. Y ya hicieron un llamado que en el estado de excepción, cuidado, Fuerzas Armadas, se les va la mano. A los delincuentes sí, pueden irse la mano, pueden actuar como sea, incluso con la ayuda de malos abogados. ¿No va a chocar con el tema de una constitución de derechos en el Ecuador? Mire, justamente para eso hago un nuevo llamado al presidente de la República para que tome estas iniciativas y nos proponga en la consulta popular. Hace varias semanas, cuando él invitó a que le presentemos propuestas, yo fui, y dentro de las propuestas, a más de pedir que se enmiende la Constitución para que se permita la extradición de los delincuentes, especialmente los narcotraficantes, y esa petición que la hicieron varios sectores, también la hice yo, por escrito, presenté en la Presidencia de la República, fue aceptada. También mencionaba esto de la cadena perpetua, porque obviamente acá es un poco más complejo aprobarlo en la Asamblea, nos ha tocado cabildear, trabajar durísimo, pero estamos cerca del objetivo. El escollo más difícil es el CAL. Ahora en la Comisión de Justicia, si bien es cierto que puede haber mayoría de la lista 5, pero también hay otros asambleístas y estamos conversando con ellos para que ojalá le incluyan de la manera más rápida y pueda aprobarse. Es cierto que habrá oposición de algunos sectores pensando que nos iríamos contra esta constitución garantista, con esta constitución de derechos, pero también pues aprovechando la gentileza de los medios de comunicación como Radio Democracia, por ejemplo, le señalaremos con el dedo. Ecuatorianos, ventajosamente, yo lucho por mi país. Desde cuando era coronel en servicio activo, sacrifiqué mi carrera militar porque amo a mi país. A mí no me duele, a mí no me amilanan con amenazas, y diré con nombres y apellidos y de qué agrupación política son aquellos que se oponen a la posibilidad de la cadena perpetua en el Ecuador. Y también señalaremos
a los organismos de derechos humanos que siempre cuando uno trata de combatir la corrupción salen en defensa de los corruptos, pero no se acuerdan, por ejemplo, cuando asesinaron estas bandas delincuenciales a 4 niños en el Guasmo Sur, en Guayaquil, el año pasado. No se acuerdan y no salen a pedir clemencia por los derechos humanos de la madre de esos niños embarazada que también fue asesinada. ¿Por qué asesinan a policías? O cuando muere un policía o cuando muere un militar, ahí no se acuerdan. Entonces está clarísimo quiénes financian a estos organismos que defienden los derechos de los criminales. Les financian los narcocriminales, definitivamente, porque tenemos que señalar las cosas por su nombre. Igual estamos aprobando el Código de la Niñez que se llama COPINA, y también mi posición ha sido en ese sentido, ¿no? Porque esta es una tendencia mundial de flexibilizar las penas, y por eso es que el mundo está prácticamente al revés. Ya no hay la disciplina que teníamos antes, y hay que volver, yo insisto mucho dentro de la comisión, hay que devolverle la autoridad al maestro, hay que un poco a nuestros niños también enseñarles más disciplina. Hay que endurecer las penas porque niños de 14 años están matando gente, están siendo reclutados por las bandas delincuenciales. De ahí que también hemos propuesto volver a la premilitar para los 2 últimos años de colegio con la finalidad de incentivar esos valores cívicos, patrióticos. Mire lo que está pasando en las cárceles. Yo creo que muchos de los que con los militares en las cárceles, que les hacen flexionar, que les hacen cantar el himno nacional, canciones patrias, yo creo que sí se va a llegar al corazón, a la mente, a la conciencia de algunos de ellos, y van a reflexionar y se van a rehabilitar positivamente, ojalá. Entonces también, yo sé que es una tendencia que viene desde la Organización de Naciones Unidas, que ha sido captada por estos organismos que defienden de alguna manera a los criminales y se olvidan de los derechos humanos de la mayoría de los ecuatorianos. Es una dura pelea, pero obviamente pues tenemos que darla para que ojalá se apruebe lo más rápidamente posible esta, que sería una revolución. He visto en las redes que la han transformado esta propuesta de cadena perpetua, por ejemplo, al portugués, en Colombia, en el Perú, inclusive ya está pues en inglés, porque es algo no nuevo, pero sí es un paso en firme. El Ecuador quedaríamos muy bien porque realmente estamos avanzando en la lucha contra la corrupción, porque si es que alguien se queda en cadena perpetua, no es que le va a pagar el Estado, porque tendrá que trabajar. Y si no, pues ya, si no quiere trabajar y no quiere pagar la comida, problema de ese delincuente. Coronel Gutiérrez, en este momento hay una disyuntiva en el país. Cuando vemos sectores, claramente identificados sectores políticos, que no condenan en este estado de excepción, en este conflicto armado interno, no condenan a estos grupos. Y ellos buscan impunidad. La disyuntiva es o impunidad o una sanción contundente como la cadena perpetua en el Ecuador. Sí, definitivamente es eso, porque también el objetivo ecuatorianos no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. Más bien la filosofía de esta propuesta, algunos van a decir que es utópica, posiblemente, pero a la larga yo pienso que sí se pueden conseguir resultados. El objetivo, la filosofía, es lograr un cambio de actitud en la gente. O sea, disuasivo. Disuasivo, exactamente. Que el político entienda que el poder es para servir al pueblo, no para enriquecerse, no para convertirse en un magnate. Igualmente, el juez, el fiscal, tiene que entender que está ahí para administrar justicia, no para extorsionar al pueblo, porque no solamente que reciben dinero de los grandes delincuentes, de los narcotraficantes, también extorsionan al pueblo, y este es un secreto a voces, señores de la Corte Nacional de Justicia. Prácticamente todo trámite cuesta. El juez le cobra $500, $1,000, $2,000, si no, no sale la sentencia. Y hay jueces que se dejan comprar, lamentablemente es así. Se necesita. Usted ha mencionado montos bajos. Curipayo dicen que le pagaron $250,000. Sí, $250,000. Yo me estoy refiriendo a esa pequeña extorsión a la gente del pueblo, a la gente honesta, a la gente que busca justicia, y para darle justicia le cobran. Tienen que pagar $1,000, $2,000.
Eso queremos desechar, que el juez entienda que está ahí para administrar justicia, no para extorsionar al pueblo, y también para obligarle al delincuente a que medite, a que reflexione, porque si comete un delito de sicariato, se va a quedar en la cárcel. Ya no habrá la posibilidad que hubo con el señor Rasquiña, de comprarle al juez, de pagarle al juez, para que le saque pues con el 5% de la pena, como sucedió en el caso del señor Rasquiña. Y también, si me permite, yo quisiera decirles a los ecuatorianos que continuamos en esta lucha contra la corrupción. Y después de esta presentación de esta reforma al Código Penal con la cadena perpetua, la próxima semana, Dios mediante, estaremos presentando un proyecto de ley, que lo llamamos de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados con capacidad coactiva. Esto lo hemos elaborado con el juez. ¿No tiene que ver con lo que aprobaron anoche, la ley de extinción de dominio y otras reformas? Es una complementación. Como alguien mencionó, se podía haber dado un paso gigante. Lamentablemente se dio un paso importante, pero no como queríamos los ecuatorianos. Así que justamente yo ayer en el Pleno anunciaba que iba a presentar este proyecto de ley con capacidad coactiva. Les recordaba a los asambleístas que cuando estuve yo en la presidencia pudimos recuperar más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron el depósito de los ecuatorianos en los bancos, y esos más de $1.000 millones entregamos a sus legítimos dueños del pueblo ecuatoriano, pero congelaron cerca de $4.000 millones. ¿Por qué lo pudimos hacer? Y ese es un récord mundial, porque teníamos la Agencia de Garantía de Depósitos con capacidad coactiva. Esa es la parte fundamental. Entonces, este proyecto de ley tiene capacidad coactiva, porque lamentablemente en la ley de extinción de dominio no hay rapidez en el proceso, pero para los narcodelincuentes. Pero los verdaderos responsables de la tragedia nacional son los políticos ladrones. A ellos hay que aplicarles la coactiva. Lamentablemente, pues, para la corrupción tiene que la sentencia estar ejecutoriada, es decir, no van a cobrar nunca, porque ya sabemos que lamentablemente la mayoría de jueces aquí son corruptos y les pasan dinero, fallan a favor del delincuente o el proceso lo archivan y no se recuperará nunca o muy tarde el dinero robado. Justamente para suplir esa debilidad que tiene la ley de extinción de dominio, es que vamos a presentar la próxima semana. Este proyecto lo hemos preparado con el doctor David Norero, quien fue binomio mío en el año 2021. Justamente desde ahí venimos con estos proyectos de ley y con este proyecto, pues, que tiene la capacidad coactiva. Entonces los trámites van a ser mucho más sumarios. El ladrón de cuello blanco ya no va a estar seguro con su dinero, porque con esta ley, repito, que ojalá también sea aprobada por la Asamblea Nacional, igualmente estaremos atentos a dar nombre y apellido de los que se oponen a esta lucha frontal contra la corrupción. Es que si no atacamos... Ahora hay que identificar a los que dan un discurso y hacen otra cosa. Exactamente, porque si no atacamos a la matriz, que es la corrupción política. Por la corrupción política tenemos los narcojueces. Por la corrupción política estamos con el país en este momento al filo del abismo, porque con la corrupción es que vienen los narcodelincuentes, viene el narcotráfico, vienen estas bandas bandas internacionales a sembrar el terror en el país. Por la corrupción, estos delincuentes viven como reyes en las cárceles, con piscinas, con discotecas, con todas las comodidades, con todos los lujos. Por la corrupción, porque la corrupción viene desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior, desde el director del CIES, es decir, el que administra todas las cárceles, el director de la cárcel, la parte administrativa. Porque ¿cómo no se van a dar cuenta que en la cárcel tienen una piscina? Por el amor de Dios. ¿Cómo no se van a dar cuenta? ¿Cómo construyeron? Exactamente, cómo hicieron una discoteca, cómo meten los fusiles. Esta es una corrupción en todo lado, porque este dinero corrompe a los corruptos. Entonces, si no atacamos, repito, a la corrupción política, el Ecuador nunca va a cambiar. Y con esta ley, pues, que desde ya pedimos el apoyo de los ecuatorianos, queremos seguir combatiendo la corrupción. Y luego vendrán reformas al Código de la Democracia para que
toda la gente que tenga glosas, grillete, antecedentes penales no puedan ser candidatos, y también para reducir el número de organizaciones políticas, porque ya vamos llegando a 300 esa reforma política que es materia de otro también análisis, eso vendrá posteriormente, porque el tema también no es tan fácil en la Asamblea. Hay que cabildear, conversar, explicar largamente cuál es el objetivo. A veces no quieren proyecto. Entender. Y a veces no quieren entender, a veces. Pero en todo caso, gracias a Dios y gracias a algunos asambleístas, ya hemos pasado 2 obstáculos, los más duros. Ahora pues en la Comisión de Justicia el tema sigue siendo difícil, pero es un poquito ya más claro. Lo factible, importante, más como moldeable. usted dice, habrá que identificar a los que se oponen. Estaremos en el seguimiento. Gracias por comparecer a la revista de Opinión Democracia, al expresidente Lucio Gutiérrez, hoy asambleísta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy gentil. Y también para terminar, sí, fue inclusive una propuesta de la Fiscalía General del Estado que en esta ley de extinción de dominio no se requiera la declaratoria de sentencia ejecutoriada, porque justamente eso huele a impunidad, pero lamentablemente para que la ley se apruebe, pues tuvieron que flexibilizarse en ese sentido. No quisieron, esa es una protección. Esperar una sentencia ejecutoriada, sabemos cómo es la justicia. Exactamente. Pasa años de años. Y si no le archivan. Y si no gana el enjuiciado. Claro, también pasa eso. Con la ayuda de jueces corruptos. Con la ayuda jueces de corruptos Así y abogados corruptos. Muchas gracias al expresidente Lucio Gutiérrez. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos para hablar sobre la eutanasia y lo que aprobar esta semana la muerte asistida, la Corte Constitucional. Invitado el doctor Farid Simón, abogado de Paola Roldán. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante Cocina Internacional. Disfrute el mes del amor en el mejor restaurante de la ciudad, con nuestras especialidades: centolla, pangoras, ostras frescas, carnes, ribeye angus importado y rack de cordero. Reserve su espacio favorito del 10 al 14 de febrero. Obtenga el 15% de descuento en los platos de la carta. Cena romántica para tu persona favorita. El Dorado Restaurante. Reservas al 3331-486 o al 098-15-53-652. Les esperamos. El evento de sostenibilidad más importante de Ecuador llegará en abril de 2024. Presentado por Kia y PwC. Más de 7,000 personas en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito serán testigos de un encuentro con conferencistas, empresas privadas, emprendimientos sostenibles, GATS, embajadas, cámaras binacionales